Hola, buenos días. La idea que voy a comentar hoy creo que puede cambiar España en muy poco tiempo. Técnicamente es muy fácil hacerla, y además creo que es muy probable que los partidos actuales estén de acuerdo en hacerla y pueda ser realidad muy pronto. A veces se piensa que la España vaciada es un problema solo de las personas que viven en esas provincias y regiones, pero realmente es un problema muy grave para todos los españoles, porque nos está empobreciendo a todos. Si consiguiéramos llenar de gente otra vez la España vaciada, todos los españoles seríamos más ricos y viviríamos mucho mejor. Y creo que esta idea que os voy a comentar ahora lo puede conseguir en poco tiempo. Pensando sobre este tema, creo que la universidad, tal y como la conocemos ahora, es una de las principales causas de que se haya ido mucha gente de muchas provincias de España y se haya producido este fenómeno que tanto nos perjudica a todos los españoles de la España vaciada. Vamos a verlo con una pequeña historia, la de Miguel y Ana. Miguel es de Zamora y Ana es de Teruel. Al cumplir los 18 años vienen a Madrid a hacer la carrera universitaria. Aquí se conocen y cuando terminan la carrera universitaria ya son novios, buscan trabajo en Madrid y lo encuentran. En Zamora y Teruel quedó su vida de niños y adolescentes, pero la vida de adultos ya la tienen en Madrid. Luego se casan, tienen hijos y ya se quedan el resto de su vida en Madrid. Y los hijos ya son de Madrid. Evidentemente, para quedarse a vivir en Madrid tiene que seguir pagando un alquiler sobrevalorado o comprarse una vivienda sobrevalorada y seguir pagando comida, ocio, transporte y demás también sobrevalorados. Otras personas que vienen a hacer la carrera universitaria en Madrid no se casan, pero al terminar la carrera sus amigos más recientes son los de la universidad y con los del colegio ya han perdido un poco el contacto por todos los años que llevan en Madrid. Así que también buscan trabajo en Madrid, lo encuentran y pasan el resto de su vida en Madrid. Siempre que diga Madrid, entended que me refiero a Madrid, Barcelona y alguna otra gran ciudad que también son ciudades universitarias. La clave está en que durante las últimas décadas, cientos de miles de personas, o incluso algún millón, han salido de sus provincias en el momento en que empiezan a ser adultos para ir a la universidad en Madrid, Barcelona y alguna otra gran ciudad universitaria. Y a partir de ahí empiezan su vida como adultos en una de estas grandes ciudades y por muchas razones diferentes ya no vuelven a sus provincias de origen. Posiblemente este haya sido el factor más determinante en el vaciamiento de la España vaciada y ahora veremos cómo se puede corregir rápidamente. Pensad también que este desplazamiento de la actividad económica en las grandes ciudades ha hecho que muchas personas de las provincias de la España vaciada que no han ido a la universidad acaben viniendo también a Madrid o Barcelona para dar servicios a todos los universitarios que vinieron antes que ellos a Madrid o Barcelona y se quedaron como Miguel o Ana. Si las generaciones anteriores no hubieran tenido que salir de sus localidades por culpa de la universidad, la actual España vaciada no se habría vaciado y sería mucho más fácil encontrar trabajo y montar negocio en todas esas provincias, también para los que no han ido a la universidad. Así que la universidad ha arrastrado directamente a personas que han ido a la universidad hacia las grandes ciudades e indirectamente a personas que no han ido a la universidad. Yo creo que todo esto se puede cambiar muy rápidamente si las universidades públicas empiezan a dar ya mismo sus clases por internet, de forma que todas las personas de cualquier punto de España puedan ir a la universidad por internet desde cualquier punto de España, quedándose en sus provincias. Vamos a ver más desventajas de la situación actual y más ventajas de que las universidades públicas den sus clases por internet. Sé que hay universidades privadas que ya dan sus clases por internet y creo que todos los estudiantes deberían plantearse seriamente ya estas alternativas. Pero creo que para cambiar España rápidamente es necesario que las universidades públicas den también sus clases por internet. Fijaos en que actualmente esto es una transferencia enorme de dinero de las provincias pobres a las ricas, porque gente de Lugo, Cuenca, Burgos, Palencia, etc. tiene que pagar alquileres sobrevalorados en Madrid o Barcelona para que sus hijos puedan hacer la carrera universitaria. Una habitación compartida en barrios universitarios está alrededor de 500 euros al mes. A los alquileres hay que sumar la comida, el ocio y todo lo demás, que es más caro en Madrid o Barcelona que en las localidades de estas personas. También el transporte es más caro, aunque usen transporte público, porque en sus localidades les cuesta cero porque van andando. Y también hay que sumar los desplazamientos desde sus localidades hasta Madrid y Barcelona, fines de semana, puentes y demás, que suelen ser muchos viajes cada año. Todo esto es muchísimo dinero para una familia normal. El total de la carrera universitaria puede ser alrededor de 30.000 euros tirando por lo bajo y sin gastar más allá del mínimo imprescindible. Hay familias que tienen 2 y 3 hijos que hacen carreras universitarias, así que para estas familias puede ser alrededor de 100.000 euros, que pueden ser todos los ahorros de su vida de sus padres. Esto es una transferencia gigantesca de dinero de las provincias pobres a las ricas y a día de hoy ya no tienen ningún sentido. Pensad que en las provincias de la España vaciada los sueldos son más bajos, entre otras cosas porque el coste de vida es más bajo. Pero la universidad presencial lleva décadas provocando que con esos sueldos más bajos se tengan que pagar los alquileres más caros de España, la comida más cara de España, el ocio más caro de España, el transporte más caro de España, etc. Esto está empobreciendo de una forma tremenda a toda la España vaciada, porque es una sangría de dinero constante. Y tras ese dinero perdido pierden a las personas que salen de sus localidades para no volver a ellas, salvo de vacaciones, multiplicando por muchas veces este efecto de empobrecimiento tan negativo para la España vaciada y para el resto de España. Si las clases se dan por internet,
todas esas familias se pueden ahorrar todo ese dinero que lo pueden usar para muchas cosas. Como por ejemplo, que al terminar la carrera, monten su negocio en sus localidades en lugar de en Madrid, con la ventaja de que también los locales para montar negocios son más caros en Madrid y Barcelona, y por eso es mucho más caro montar un negocio en Madrid o Barcelona que en la España vaciada. También puede usarse ese dinero para que los padres lo inviertan en su jubilación, porque ya no tiene sentido que esperen vivir de esta estafa piramidal. Y si lo que quieren es conocer el mundo, es mejor que los estudiantes hagan varios viajes por el mundo que estar pagando alquileres sobrevalorados y comida sobrevalorada en Madrid o Barcelona. En muchos casos, con esa cantidad tan grande de dinero, se podrán hacer las tres cosas a la vez: montar un negocio, invertir para la jubilación y hacer varios viajes al año. Volviendo a los ejemplos anteriores, si a partir de ahora todos los estudiantes de la España vaciada pueden hacer la carrera en sus localidades, cuando terminen la carrera, seguirán teniendo allí sus amigos del colegio y su familia, y se casen o no se casen, tengan hijos o no los tengan, podrán mantenerse en sus localidades y se habrá detenido la sangría de la España vaciada. También esas otras personas que comentamos antes, que no hacen una carrera universitaria, pero se ven obligados a ir a una gran ciudad para encontrar trabajo, podrán quedarse en sus localidades. Así que de la misma forma que la universidad presencial arranca a personas de España, de la España vaciada, de forma directa e indirecta, la universidad por internet permite que esas mismas personas pueden quedarse en sus localidades de forma directa e indirecta. Otro tema importante es que se piensa de toda la vida que la universidad pública permite que las familias con menos poder adquisitivo puedan llevar a sus hijos a la universidad, pero eso no es así. Esto puede ser así, con el matiz que ahora veremos en las grandes ciudades. Pero en gran parte de España, la realidad es que aunque por la matrícula de la universidad pública se pague poco dinero, mucho menos que su coste real, en la práctica, una carrera universitaria en la universidad pública cuesta decenas de miles de euros. Los que pueden pagar ese dinero se empobrecen y empobrecen a sus provincias y localidades por gastar ese dinero en Madrid o Barcelona en lugar de en Cáceres, Orense o Albacete. Pero hay muchos otros casos en que hay familias que no tienen esas decenas de miles de euros. Así que la universidad pública es prohibitivamente cara para ellos. Esto supone que personas con mucho talento no pueden ir a la universidad por falta de dinero. Y eso hace que tengan una vida peor de la que podrían tener, además de ser una pérdida de riqueza para toda la sociedad. Con la universidad por internet, todas esas decenas de miles de euros que hemos visto antes se reducen a cero. Y todo el que quisiera podría hacer una carrera universitaria. Incluso aquellos que tienen que trabajar en el campo, el negocio de sus padres o con el trabajo que sea para ayudar a su familia. Este es el matiz que os comentaba antes. Porque la realidad es que a la universidad pública pueden ir los hijos de familias que tengan poco dinero, pero que no necesiten que sus hijos generen dinero durante varios años. Hay otras familias que tienen aún menos dinero y no pueden permitirse que sus hijos estén varios años sin trabajar. Con la universidad por internet, estas personas podrán hacer una carrera universitaria desde sus localidades, a la vez que lo compaginan con un trabajo en sus localidades, en el campo o donde sea. Otra ventaja de la universidad por internet es que puede desaparecer el límite de plazas. Se pueden hacer pruebas de acceso, si se quiere, orientadas a cada carrera en concreto. Pero se resuelve el problema de que mucha gente no puede hacer la carrera que realmente se le daría bien por la nota de corte del colegio, que es sobre temas que no son los que le gustan y no sobre los temas que tienen que ver con la carrera universitaria que le gusta y en los que son realmente buenos. La universidad por internet también va a suponer más competencia entre universidades y eso es bueno. Y eso mejorará la calidad de la educación, porque será muy fácil para cualquier estudiante universitario elegir cualquier universidad de España. En fin, como os decía al principio, este tema es importantísimo, pero a la vez es muy fácil de hacer. Va a suponer un cambio muy positivo y profundo en toda España y todos los partidos políticos deberían estar de acuerdo en empezar a hacerlo ya el curso que viene, que empieza en septiembre de 2023. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás os lo agradezco mucho. Yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, TikTok, Instagram y Facebook.